estimado licenciado, estimados compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Christopher Osvaldo Prieto, Jocelyn Marilu Obando, Vivian Gabriela Aguilar, Juan Antonio González, María Guadalupe Chicó y María Jimena Barrera Rojas. Vamos a iniciar con lo que es el riesgo, una pequeña definición de riesgo para poder entender global lo que es esta exposición. Y nos dice que la palabra riesgo es una palabra tan antigua como la existencia humana propia. Podemos decir que con ella se describe desde el sentido común la posibilidad de perder algo o perder a alguien o de tener un resultado no deseado, negativo o peligroso. También es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia o de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. También podemos decir de que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Es la vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si estas amenazas o vulnerabilidades se juntan, esto pues se convierte en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Ahora, adentrándonos un tema en el ámbito financiero, vamos a hablar de lo que es el riesgo financiero. Y esto, pues la teoría nos dice de que la probabilidad de que se produzca un acontecimiento negativo, de que provoque pérdidas financieras en una empresa. Este debe ser calculado antes de decidir llevar a cabo una inversión o tomar una decisión que pueda afectar a la empresa. El riesgo generalmente está ligado a la rentabilidad. Cuanto mayor es el riesgo de una inversión, mayor rentabilidad se podrá obtener si sale bien. Es importante destacar que en función del perfil de una empresa o persona que invierte, se decidirán asumir una mayor o menor número de riesgos. También podemos agregar que la mayoría de empresas realizan inversiones de forma periódica. Esto para poder mantener su actividad o desarrollar nuevos proyectos que le generen una fuente de ingresos. En cualquier inversión que se desee realizar es fundamental cuantificar el riesgo que ésta conlleva. En función del riesgo se va a decidir si finalmente se lleva a cabo o se rechaza una inversión o cualquier proyecto. Ahora, existen muchos tipos de riesgos en el ámbito financiero. Entre algunos vamos a mencionar de forma generalizada. Mis compañeros van a profundizar más en estos temas, pero entre ellos tenemos el riesgo de mercado, que pues hace referencia a la variación de los productos financieros que se cotizan en el mercado. Además que este tipo de riesgo pues está relacionado con la variabilidad del mercado propio y la economía. Estos pues se pueden dividir en 3 riesgos, que son el tipo de riesgo de interés, tipo de riesgo de cambio o la volatilidad. Luego tenemos el riesgo operativo. Este riesgo operativo pues es un tipo de riesgo que hace referencia a la probabilidad de que existe que se produzcan fallas en el desarrollo de cualquier actividad que la empresa desarrolle y pues puede generar pérdidas. Luego tenemos el riesgo de liquidez, que no es más que la probabilidad de que la parte de un contrato financiero que debe cumplir con una serie de pagos no disponga de la liquidez suficiente como para hacer frente a ellos. Y luego, no menos importante, el riesgo sistemático, que es un riesgo asociado al propio sistema financiero, tanto nacional como internacional. El sistema financiero pues depende de una multitud de empresas que pueden desestabilizarlo. Por ejemplo, en una crisis económica, podemos mencionar una empresa que se llama Lehman Brothers, que pues transformó el riesgo sistemático en un riesgo muy importante. Y bueno, en conclusión podemos hablar o decir que el riesgo financiero es la probabilidad de que una inversión que ha realizado una empresa no aporte el retorno que se ha estimado, incluso pudiendo llegar a generar pérdidas. Gracias. Buenos días compañeros, mi nombre es Jimena Barrera, les voy a exponer sobre lo que es el riesgo del mercado. El riesgo del mercado existe el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito. Esta es la posibilidad de pérdida por cambios en los factores que inciden sobre la evaluación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes tipos
de pasivos contingentes, tales como las tasas de interés, tipo de cambio, precios de mercancías, cotizaciones de acciones, entre otros. Mercados financieros. Este es un lugar físico virtual en el que se intercambian productos, factores, generalmente a cambio de dinero. Para ello existen dos tipos de mercados, el cual es el mercado de productos en el que se intercambian bienes y servicios y el mercado de factores en donde se intercambian trabajo y capital. Funcionamiento de los mercados. Como primer punto tenemos el mercado financiero, mercado monetario y mercado de capitales. Estos únicamente se encuentran más que todo en las instituciones financieras por la colocación y captación de fondos. El riesgo de tipo de interés hace referencia al impacto de las variaciones inesperadas de los tipos de intereses, que es el valor de una inversión y los intereses que se pagan, ya sea en el caso de una posición de pasivo o deuda, o reciben ya sea en el caso de una posición de activo o inversión. Evolución del mercado financiero. Gracias a la globalización se ha experimentado una libertad de movimientos de capitales en donde se agiliza la negociación de bienes y servicios integrados de varios mercados. Esto ayuda al mejoramiento del riesgo y el rendimiento para los resultados de los inversores. En la evolución del mercado financiero se determinan tres fases. El primero es el mercado monetario y es el espacio en donde se intercambian diferentes activos financieros que se producen a corto plazo o bien con alta liquidez. El segundo es la evolución del mercado de valores y es un espacio físico virtual donde las empresas de todo el mundo participan para financiarse y lo hacen captando el ahorro de los inversores a quienes les ofrecen beneficios y rentabilidades en función de títulos de la compañía que adquieran. Y la última fase es el mercado de derivados y es donde se tratan negociaciones de instrumentos de cobertura que surgen ante posibles riesgos del mercado, ya sea por la variación de tasas de interés, tipos de cambio u otros tipos de precios de los activos. Y derivado de esto también surgen riesgos distintos como el que analizaremos a continuación, que es el riesgo de tipo de cambio. Continuando con la presentación, les voy a hablar sobre el riesgo de tipo de cambio o el riesgo de divisas. Esta es la posibilidad de pérdidas financieras como consecuencia de movimientos adversos en las cotizaciones de ciertas divisas en los mercados financieros, que afectan las utilidades y el valor patrimonial de la institución. Podemos encontrar este riesgo en algunos tipos de transacciones, como pueden ser las exportaciones, que estas tendrán riesgos si sus contratos se realizan en divisas extranjeras. Las importaciones tendrán riesgo cuando el comprador deba pasarlas a una divisa extranjera. Los préstamos en el extranjero, cuando estos préstamos sean en divisas o las ganancias dadas en la compañía matriz o si los préstamos son contratados en el extranjero. También tenemos las inversiones directas en el extranjero y los préstamos en divisas. Esto salvo cuando sea para financiar, y si este no es el caso, el deudor perderá según la divisa que sea su deuda. También tenemos el riesgo de tipo de cambio. Una entidad o negocio se encuentra expuesta a un riesgo cambiario cuando su valor depende del nivel que tenga ciertos tipos de cambio entre divisas en los mercados financieros. El valor actual de sus activos en cada divisa no coincida con el valor actual de los pasivos en la misma divisa y la diferencia no esté compensada por instrumentos fuera de balance. Y también si su margen depende directamente de los tipos de cambio, por ejemplo, al tener que importar las materias primas. También tenemos las etapas a seguir en el análisis del riesgo, del tipo de cambio, y estas son las previsiones sobre la evolución del tipo de cambio, calcular la exposición del riesgo de tipo de cambio y cuantificar el riesgo de tipo de cambio asumido por la empresa, así como gestionar el riesgo. La clasificación del riesgo de tipo de cambio es la siguiente. El primero es el riesgo de cambio de las operaciones comerciales y es cuando una entidad realiza importaciones o exportaciones en una moneda extranjera. El segundo es el riesgo de cambio de las operaciones financieras y es cuando se realizan inversiones o financiaciones también en una moneda extranjera. El tercero es el riesgo de cambio patrimonial y es que se da cuando en las distintas partidas del balance de situación financiera hay variaciones de los tipos de cambio porque surgen diferencias entre los saldos contables y el contravalor de esas partidas.
El cuarto es el riesgo de cambio transaccional y es el que se refiere a los efectos de las variaciones de los tipos de cambio sobre los flujos de caja futuros, que son producidos por cobros o pagos de la empresa realizados en divisas distintas de la nacional. El último es el riesgo de cambio económico y es el que surge cuando hay variaciones en los tipos de cambio sobre la estructura económica de la empresa y sobre su posición competitiva, es decir, cuando hay efectos en los costos de producción y sobre la demanda de sus productos. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Christopher Prieto y les hablaremos de los modelos de medición de riesgo. Para empezar, ¿qué es el riesgo de mercado? Hay que tomar en cuenta que toda variación en el precio significa estar sujeto a un riesgo. Hay que considerar ciertos aspectos importantes directamente en el riesgo de mercado. Una de ellas es cuando se mantienen carteras directamente de activos mantenidos explícitamente para negociación en un mercado. Esto se les conoce directamente como libros de negociación o activos especulativos. También existe otra variable, cuando también hay posiciones activas y pasivas directamente en las inversiones que están explícitamente identificadas para ser negociadas directamente en la fecha de su vencimiento. Eso se les conoce directamente como libro de banca y también se descalce también directamente o se explica de una manera directa como una exposición al riesgo de la tasa de interés. Hay que considerar que también en el riesgo de mercado tiene ciertos riesgos inherentes, como es el directamente a las expresadas en moneda extranjera, que están sujetas a un riesgo de tasa de cambio. En la medición de riesgo de mercado, son métodos diseñados directamente para evaluar la sensibilidad de las tasas de ingreso neto por el interés futuro. Entre ellos se puede utilizar el modelo de las brechas, el modelo de simulación y otros métodos diseñados para evaluar la sensibilidad de los valores de mercado. Se debe considerar que la valoración del riesgo directamente está asociada a un modelo estadístico que evalúa directamente de manera porcentual entre 1 y 5 la posibilidad de riesgo directamente asociado a esta distribución. Cabe mencionar que esto también se debe utilizar de manera comparativa con el modelo de las probabilidades entre un 95 y un 99% que se puede traducir directamente por medio de la distribución modal o directamente por la campana de Gauss. ¿Cómo se puede utilizar directamente el valor de riesgo VAR como una herramienta de medición del mercado? Es el método para cuantificar directamente la exposición de riesgo del mercado por medio de técnicas estadísticas tradicionales que quizás todos conocemos. El valor de riesgo es la medida estadística del riesgo del mercado que estima la pérdida potencial que podría registrar un portafolio en un intervalo de tiempo con un cierto nivel de probabilidad y confianza en condiciones normales de mercado. Cabe mencionar que directamente el VAR tiene ciertas ventajas y desventajas. Entre una de las ventajas es una medición estandarizada directamente que mide un conjunto de datos para ver las probabilidades de incidencia o riesgo. Una de las desventajas es que este modelo de VAR como herramienta directamente no mide casos excepcionales como riesgos significativos o asociados a una tendencia específica. El valor de riesgo VAR como herramienta de medición de riesgo, continuando directamente con esta explicación, tenemos una fórmula directamente que son como P, significado de posición de mercado, S de desviación estándar y la Z de nivel de confianza, que se puede traducir con P, S por Z y los días efectuados. Es importante también determinar que el valor de riesgo es una medida estadística del mercado que estima la pérdida potencial que podría registrar un portafolio en un intervalo de tiempo con cierto nivel de probabilidad y confianza. Dentro de lo que nosotros estamos determinando es el nivel de confianza de un porcentaje del 80 al 99%. Y estos valores porcentuales se traducen a niveles de confianza entre lo que se está estimando. Para concluir directamente, esta es la fórmula asociada para determinar lo que es el VAR, en lo que están los factores directamente correlacionados para su determinación. Muchas gracias. Les voy a hablar un poco de los acuerdos de Basilea 1, 2 y 3. Estos tienen como fin reducir al máximo el endeudamiento de las entidades financieras y garantizar una mejor capacidad de respuesta ante el riesgo de operación de crédito y de mercado. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es la principal organización de materia de regulación y supervisión bancaria. El objetivo principal es el de mejorar la estabilidad financiera a nivel mundial. Basilea I
nace en 1988 y este estableció principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria, como el capital regulatorio, los requisitos de permanencia y la capacidad de absorción de las pérdidas y de protección ante cualquier quiebra. También este acuerdo estableció un capital mínimo que debían tener las entidades bancarias y debería ser del 8% del total de los activos de riesgo. Basilea II nace en el 2004 y este desarrollaba de una mejor manera el cálculo de los activos ponderados por riesgo y también permitía que las entidades bancarias aplicaran calificaciones de crédito que están basadas en sus modelos internos siempre y cuando deberán estar previamente autorizadas por un supervisor. Basilea III nace en el 2010 y trata de fortalecer el capital para asegurar que las entidades cuenten con fondos suficientes para cubrir las pérdidas potenciales y les exigía más capital y de mejor calidad, tomando como requerimiento lo establecido en Basilea I, que era el 8%, solo que les exigía mayor peso de capital de alta calidad, un colchón de conservación de capital, con el objetivo de aumentar el capital en momentos de crecimiento económico para poder hacer uso de él en caso de que incurrieran en pérdidas. Un colchón contracíclico de capital. Este era un requerimiento de capital en el caso de un crecimiento excesivo que tuvieran las entidades de crédito. Además, establecían medidas para evitar el riesgo sistemático. Lo que hacía era que a las grandes entidades financieras les exigían un capital adicional. Por otra parte, Basilea III aplicaba requerimientos mínimos de liquidez y se definieron dos ratios, que es el ratio de cobertura de la liquidez y el ratio de financiamiento neto estable. Esto era para el objetivo era evaluar la supervivencia de las entidades ante cualquier problema que tuvieran las entidades a corto y largo plazo. El objetivo de Basilea III nace con el fin de proporcionar medidas y herramientas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta del sistema bancario ante perturbaciones económicas y financieras.